Bienvenidos a Semillas de Cambio, reflexiones para un futuro brillante, donde exploramos ideas que pueden transformar tu vida desde la raíz. Hoy vamos a descubrir juntos los principios de un libro emblemático en el desarrollo personal, Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este texto, inspirado en la sabiduría tolteca, nos invita a asumir acuerdos esenciales que nos guían hacia la libertad personal y la paz interior. Escucha y reflexiona sobre cómo estas ideas pueden resonar en tu vida y permítete vivir con más propósito y claridad. Y recuerda, si en algún momento deseas profundizar o encontrar una guía en tu proceso, estamos aquí para acompañarte en tu transformación. Comencemos. Bienvenidos a esta edición internacional de The Deep Dive. En esta ocasión, ¡Hola a todos! nos sumergimos en un viaje de reflexiones, ¡Qué interesante! explorando la sabiduría ancestral de los toltecas a través del libro Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Un clásico. Prepárense para una inmersión profunda en las ideas que este libro nos presenta. Profunda. Ideas que resuenan en cualquier idioma y cultura. Sin duda. Acompáñenos mientras exploramos cómo nuestras creencias, esos acuerdos silenciosos que establecemos con nosotros mismos y con el mundo, influyen en nuestra percepción de la realidad. Hoy nos adentramos en las páginas de este libro buscando esas pepitas de sabiduría que nos permitan vivir con mayor conciencia y libertad. Totalmente de acuerdo. ¿Listos para comenzar? Listísimo. Perfecto. Oh. El libro nos introduce al fascinante mundo de los toltecas. Así es. Ahí está. No se trata de un grupo étnico o una nación, sino de mujeres y hombres de conocimiento que formaron una sociedad para preservar la sabiduría ancestral. Interesante, es como una especie de escuela de misterio, Sí, se podría decir que sí. donde se transmitía el conocimiento de generación en generación. Los nahuales, maestros toltecas, compartían su sabiduría en secreto con linajes selectos, protegiéndola de aquellos que pudieran utilizarla con fines negativos. Don Miguel Ruiz, el autor de Los 4 Acuerdos, es uno de esos nahuales. Precisamente. En serio. Ruiz nos acerca a la sabiduría tolteca con la intención de que la apliquemos en nuestra vida diaria, no como un dogma religioso, sino como una forma de vivir que nos acerca al amor y la felicidad. Me gusta la idea de una sabiduría práctica que nos ayuda a vivir mejor. ¿Y qué hay de esa historia del hombre que sueña que está hecho de estrellas? Así, la historia del espejo menante. Un hombre sueña que está bajo un cielo estrellado y se da cuenta de que todo, incluyéndose a sí mismo, está hecho de luz. Wow. Las estrellas son el tonarglau. La luz, entre ellas el nahual. Y la fuerza que las une es la vida. El intento o Dios. Interesante. Es una imagen muy poderosa, ¿no? Imaginarnos como seres de luz conectados a todo lo que existe. Totalmente, pero Ruiz también nos habla del humo. ¿Cierto? La ilusión que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. Esa luz que nos conecta a todos, nos quedamos atrapados en nuestras interpretaciones del mundo, en un sueño que distorsiona nuestra percepción. Es como si viviéramos en una realidad virtual creada por nuestras propias creencias. Exacto. Y hablando de creencias, Sí. el libro también menciona el sueño del planeta, ¿verdad? Sí, es la suma de todas las creencias y acuerdos que la humanidad ha ido creando a lo largo de la historia. Es como si al nacer nos insertaran en un sistema operativo preinstalado. Ya veo. Con sus propias reglas y programas. Y la domesticación sería el proceso por el cual aprendemos a funcionar dentro de este sistema. Exactamente. Es como adiestrar a una mascota. A través de premios y castigos, aprendemos qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer y qué no? Es cierto, desde pequeños nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos creer y qué pasa si cuestionamos esas reglas. Ahí es donde entra en juego el libro de la ley. Es un conjunto de reglas que hemos internalizado a través de la domesticación y que se convierte en nuestro juez interno, dictando lo que está bien y lo que está mal. Es como si cargáramos con un código de conducta que ni siquiera hemos elegido. ¿Y esto a qué nos conduce? Al sufrimiento. Nos quedamos atrapados en un ciclo de culpa y miedo a no cumplir con las expectativas de este libro de la ley.
sin darnos cuenta de que muchas de estas reglas son arbitrarias y limitantes. Claro, como si viviéramos en una prisión mental construida por nosotros mismos. Exactamente, y para liberarnos de esta prisión, Ruiz nos presenta los 4 acuerdos. Interesante. Pero, antes de adentrarnos en ellos, sí, es importante hablar del mitote. El mitote. No estoy familiarizado con ese término. Es como el ruido mental, la cacofonía de pensamientos y creencias que nos bombardean constantemente. Imagínate un mercado lleno de gente hablando al mismo tiempo, con música, gritos y risas. ¿Ya? Es difícil concentrarse, ¿verdad? Entiendo, es como tener la mente saturada de información y opiniones que nos impiden pensar con claridad. Precisamente el mitote nos confunde y nos aleja de nuestra sabiduría interna, de nuestra capacidad de discernir y elegir lo que realmente nos sirve. Entonces los 4 acuerdos nos ayudarían a silenciar ese ruido y a conectar con nuestra propia voz. Exacto, los acuerdos son herramientas para liberarnos del control del mitote. Y crear un espacio para una nueva forma de percibir el mundo. Sí. Y a nosotros mismos. Suena una propuesta revolucionaria, pero antes de explorar cada acuerdo en detalle, ¿podrías hablarnos un poco más sobre la libertad que Ruiz propone? Claro, Ruiz habla de una libertad que no depende de factores externos como el dinero, el estatus social o las relaciones. Es una libertad interna. Una liberación de las cadenas mentales que nos impiden ser quienes realmente somos. Me recuerda a la libertad de un niño pequeño. Sí. Que vive en el presente sin las limitaciones del miedo y la culpa. Es una buena analogía. Los niños pequeños son el ejemplo de la libertad innata que todos poseemos. Son espontáneos, curiosos, llenos de vida sin miedo a expresar sus emociones. Pero a medida que crecemos, esa libertad se va desvaneciendo, ¿no? Cierto. Nos adaptamos a las expectativas de la sociedad y nos olvidamos de quiénes somos en realidad. Exactamente. La domesticación nos moldea. Nos impone límites, nos llena de miedos y dudas. Nos convertimos en nuestros propios carceleros. Y para liberarnos de esta prisión mental, Ruiz nos presenta una metáfora muy interesante, el parásito. Sí, el parásito representa el conjunto de creencias limitantes que se alojan en nuestra mente y se alimentan de nuestras emociones negativas, especialmente del miedo. Es una imagen impactante, como si tuviéramos un inquilino indeseable en nuestra cabeza, saboteando nuestra felicidad. Precisamente. Y Ruiz nos ofrece 3 estrategias para liberarnos de este parásito. ¿Cuáles son? Confrontar nuestros miedos, controlar nuestras reacciones emocionales o realizar una iniciación a la muerte simbólica para liberarnos de su control. Suenan estrategias poderosas, cada una con sus propios desafíos. Sin duda. Pero antes de profundizar en ellas, me gustaría entender mejor el concepto del sueño de la segunda tensión que menciona Ruiz. Es como despertar del sueño del planeta y empezar a crear conscientemente un nuevo sueño, una nueva realidad basada en la verdad y el amor. Es decir, tomar las riendas de nuestra mente y elegir qué queremos creer. Exactamente. Y para lograrlo, Ruiz nos ofrece los 4 acuerdos como herramientas de transformación. Qué interesante. Siento que estamos a punto de adentrarnos en el corazón de la sabiduría tolteca. Así es, en la próxima parte de nuestro viaje exploraremos en detalle cada uno de los 4 acuerdos. ¿Y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria para liberarnos del parásito y crear una nueva realidad? Estupendo. ¿Qué parece? Me parece perfecto. Retomemos nuestra inmersión en los 4 acuerdos, adentrándonos ahora en el primero y más crucial. Sí. Sé impecable con tus palabras. Este acuerdo siempre me ha parecido fundamental. Ruiz lo describe como una herramienta poderosa. Una especie de magia capaz de crear o destruir. Así las palabras tienen un poder inmenso. Son la manifestación de nuestra energía creativa. A través de ellas expresamos nuestra intención, nuestros sueños, nuestra esencia. Veo como toda herramienta pueden usarse para bien o para mal, ¿no? Exacto. Ruiz utiliza el ejemplo de Hitler y cómo sus palabras cargadas de odio y miedo manipularon a toda una nación, llevando a la destrucción. Las palabras pueden usarse para hechizar o para liberar. Ya veo. Para sanar o para herir. Y lo más preocupante es que a menudo las usamos inconscientemente, sin darnos cuenta del impacto que tienen en nosotros mismos y en los demás. A veces sin pensarlo decimos cosas que pueden lastimar profundamente a otras personas. Totalmente de acuerdo. Recuerdo el ejemplo que Ruiz menciona de la madre que le dice a su hija que tiene una voz horrible. Esas palabras pueden crear una herida que la acompaña por años. Es un ejemplo muy doloroso pero revelador. Sí. Sin darnos cuenta podemos lanzar hechizos con nuestras palabras, especialmente a las personas que amamos. Y no solo a los demás, ¿verdad? También nos
autohechizamos con nuestros propios pensamientos negativos. Por supuesto. Cuando nos decimos a nosotros mismos que somos estúpidos, feos, incapaces, estamos creando una realidad que nos limita. Así es, la impecabilidad con las palabras implica ser conscientes de su poder, tanto en nuestra comunicación con los demás, como en el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Entonces, ser impecable con las palabras no se trata solo de ser educado o políticamente correcto, sino de usarlas con conciencia. Con la intención de crear algo positivo. Para Ruiz, la clave de la impecabilidad está en la verdad y el amor. Usar las palabras para expresar nuestra verdad con amor, sin juicios ni intenciones ocultas. Y esto nos lleva al tema del chisme, que Ruiz describe como una de las formas más dañinas de usar las palabras. El chisme es como un virus que se propaga, contaminando nuestras mentes y relaciones. Sí. Se basa en juicios, suposiciones y veneno emocional. Y al participar en el chisme, no solo dañamos a otros, sino que también nos intoxicamos a nosotros mismos. Así es como si nos alimentáramos de la energía negativa de los demás, en lugar de buscar la verdad y la comprensión. Ruiz nos invita a romper este ciclo y a usar las palabras para crear belleza, para sanar, para compartir amor. ¡Qué gran desafío! Es un cambio profundo, sí, que requiere conciencia y compromiso, pero que nos libera de la prisión mental del miedo y la negatividad, y nos prepara para abrazar el segundo acuerdo. ¿Cuál es? No te tomes nada personalmente. Este acuerdo me parece especialmente difícil de poner en práctica. Es un reto. ¿Cómo podemos evitar tomarnos las cosas personalmente cuando alguien nos critica o nos insulta? La clave está en comprender que las acciones y palabras de los demás son un reflejo de su propia realidad, de sus propios acuerdos y creencias. No tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que si alguien nos dice algo negativo, no debemos tomarlo como un ataque personal. Exacto. Sino como una proyección de su propio mundo interior. Cuando nos tomamos las cosas personalmente, estamos dando por hecho que los demás nos conocen, que saben lo que pensamos y sentimos, y que sus acciones están dirigidas a herirnos. Y esto nos lleva al sufrimiento innecesario, ¿verdad? Totalmente. Nos enganchamos en dramas y conflictos que solo nos quitan energía y nos alejan de nuestra propia paz interior. Ruiz nos recuerda que cada persona vive en su propio sueño, en su propia película, y que nosotros somos solo personajes secundarios en esa película. Me gusta esa analogía de la película. Nos ayuda a ver que las acciones de los demás son parte de su propio guión, de su propia narrativa, y que no tienen por qué afectar nuestra propia historia. Al no tomarnos las cosas personalmente, nos liberamos del peso de las opiniones ajenas y podemos enfocarnos en vivir nuestra propia verdad. Es como si nos pusiéramos un escudo protector contra el veneno emocional de los demás, permitiéndonos navegar por el mundo con más libertad y seguridad. Y esto nos lleva al tercer acuerdo. ¿Cuál es? No hagas suposiciones. Este acuerdo me parece fundamental para tener relaciones sanas. Sin duda. Y evitar malentendidos. Las suposiciones surgen cuando no tenemos la información completa, pero en lugar de preguntar y aclarar, llenamos los espacios en blanco con nuestras propias interpretaciones. Y a menudo estas interpretaciones están basadas en nuestros miedos e inseguridades. Claro. Y experiencias pasadas, ¿verdad? Proyectamos nuestras propias expectativas en los demás. Y luego nos sentimos decepcionados o heridos cuando no se cumplen. Ruiz menciona el ejemplo de la pareja, que supone que el otro sabe lo que piensa o siente y no se comunica abiertamente. Sí. Esto genera resentimientos y frustraciones que pueden erosionar la relación. La comunicación clara y honesta es esencial para evitar las suposiciones. Totalmente de acuerdo. Y construir relaciones auténticas basadas en la confianza y la comprensión mutua. Entonces, en lugar de adivinar lo que el otro piensa, es mejor preguntar, asegurarnos de que estamos en la misma sintonía. Exacto. Y evitar malentendidos. Y esto implica ser vulnerables, expresar nuestras necesidades y deseos con claridad, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Es como si tuviéramos que desaprender la idea de que preguntar es una debilidad. Cierto. Y abrazar la comunicación como una herramienta para fortalecer nuestras relaciones. Al hacerlo, no solo evitamos conflictos, sino que también creamos un espacio para la intimidad, la conexión genuina y el crecimiento personal. ¡Qué importante! Y finalmente llegamos al cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo parece ser la clave para integrar los tres anteriores en nuestra vida diaria. Exactamente. Este acuerdo nos invita a dar lo mejor de nosotros en cada situación, sin exigirnos la perfección ni castigarnos por nuestros errores. Es decir, que nuestro máximo
variará según las circunstancias, ¿no? Claro. No es lo mismo lo que podemos hacer cuando estamos llenos de energía que cuando estamos cansados o enfermos. La clave está en ser conscientes de nuestras limitaciones, aceptarnos a nosotros mismos en cada momento y dar lo mejor que podamos con los recursos que tengamos disponibles. Me viene a la mente la historia del hombre que le pregunta al maestro en cuánto tiempo debe meditar para alcanzar la iluminación. Y el maestro le responde que lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de la atención y la alegría que pongamos en la práctica. Es una enseñanza muy sabia. Sí. A veces nos enfocamos tanto en el resultado y nos olvidamos de disfrutar del proceso o la acción en sí misma. Eso se trata de hacer las cosas por amor, no por la recompensa. Por supuesto. Cuando disfrutamos de lo que hacemos, no importa tanto el resultado final, sino la satisfacción que encontramos en el camino. Claro, y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, desde el trabajo hasta las relaciones. Cuando actuamos desde el amor, la alegría y la entrega, nuestra energía fluye con más facilidad y los resultados llegan de forma natural. Es como si nos liberáramos del peso de las expectativas y nos permitiéramos fluir con la vida. Exacto. Dando lo mejor de nosotros en cada paso del camino. Y al hacerlo, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de amor y crecimiento. Qué hermoso. Y hablando de crecimiento, Ruiz nos ofrece algunas herramientas adicionales para transitar este camino hacia la libertad, ¿verdad? Nos habla del arte de la transformación y de la disciplina del guerrero. El arte de la transformación implica tomar conciencia de los acuerdos que nos limitan, reemplazarlos por otros que nos empoderen. Es como reprogramar nuestra mente, desinstalar el software viejo y reemplazarlo por uno nuevo que nos permita funcionar de forma más óptima. Y para lograrlo necesitamos la disciplina del guerrero, que no se trata de fuerza bruta, sino de autocontrol, conciencia y enfoque. El guerrero no lucha contra enemigos externos, sino contra sus propios demonios internos, contra el miedo, la duda y la autocrítica. El guerrero tolteca cultiva la impecabilidad en sus acciones, palabras y pensamientos, controla sus emociones y se mantiene alineado con su verdad. Y esto nos lleva a la iniciación a la muerte, un concepto que puede sonar un poco aterrador. La iniciación a la muerte es una muerte simbólica del ego, del parásito que controla nuestra mente. Veo. Es un proceso de transformación profunda que nos permite renacer a una nueva forma de ser. Ruiz usa el ejemplo de la persona que se entera de que le queda una semana de vida. En ese momento, todas las excusas para sufrir desaparecen. Cierto. Y lo único que importa es vivir plenamente el tiempo que nos queda. La conciencia de nuestra propia mortalidad nos ayuda a valorar el presente, a dejar de aferrarnos al pasado y a las expectativas del futuro. Y a vivir con mayor intensidad y autenticidad. Es como si la muerte nos recordara que la vida es un regalo precioso, que debemos aprovechar al máximo. Así es. Sin desperdiciarla en dramas y conflictos innecesarios. Y al abrazar la muerte como maestra, nos libramos del miedo que nos paraliza y nos abrimos a la posibilidad de una vida más plena y significativa. Qué poderosa enseñanza. Y para terminar esta segunda parte, me gustaría hablar de la visión esperanzadora que Ruiz nos ofrece. Sí. Del nuevo sueño. De cielo en la tierra. El nuevo sueño. No es un lugar físico, sino un estado mental que podemos alcanzar al transformar nuestra percepción y nuestros acuerdos. Ruiz nos invita a imaginar un mundo donde nos aceptamos a nosotros mismos y a los demás sin juicios, donde expresamos nuestra verdad con valentía y vivimos en armonía con la naturaleza. Y para guiarnos en este camino, Ruiz nos regala 2 oraciones al final del libro. ¿Sí? Son una invitación a conectar con la esencia del mensaje, a llevarlo más allá del intelecto y sentirlo en el corazón. Interesante, podríamos explorar esas oraciones con un poco más de detalle. Por supuesto, en la primera oración, Ruiz nos invita a enfocar nuestra atención en la respiración. Nos recuerda que la felicidad no está en algo externo, sino la simple experiencia de estar vivos, en el milagro de cada inhalación y exhalación. Es cierto, a veces nos olvidamos de lo esencial, de la magia de respirar, de sentir el aire entrando y saliendo de nuestro cuerpo. Al reconocer el aire que respiramos como amor, Ruiz nos invita a percibir la interconexión entre nosotros y la naturaleza. Ya veo. Entre nosotros y la fuente de toda vida. Es una idea muy profunda reconocer que el aire que respiramos es la misma energía que anima a todos los seres vivos, que nos conecta
a todos. Exactamente, es una perspectiva que nos llena de gratitud. Sí. Y nos abre una nueva forma de experimentar el mundo. ¿Y la segunda oración? Ajá. La oración para la libertad es un llamado directo al Creador, ¿verdad? Sí. Ruiz nos invita a reconocer al amor como el verdadero nombre del Creador, como la esencia de todo lo que existe. Y nos pide que nos ayude a amar como Él ama, sin condiciones, sin expectativas, sin juicios. Es un desafío enorme desprenderse de todos los condicionamientos que nos impiden amar plenamente. Claro, es un proceso que requiere conciencia, paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Exacto. Pero al elegir el amor como nuestra guía, vamos creando un espacio para que la magia suceda. Y para poder amar a otros, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Ruiz enfatiza la importancia de aceptarnos a nosotros mismos sin juicios, reconociendo que el autorrechazo es la raíz de muchas de nuestras dificultades. Es cierto. A veces somos nuestros peores críticos. Sí. Nos juzgamos con dureza y nos negamos el amor que merecemos. Y al aceptarnos a nosotros mismos, abrimos la puerta para aceptar a los demás, para verlos con compasión, sin la necesidad de juzgarlos o cambiarlos. El amor incondicional no se trata de aprobar o desaprobar las acciones de los demás, sino de reconocer su esencia divina. Exacto. Su derecho a ser quienes son al igual que nosotros. Sí, así es. Y Ruiz nos recuerda que al rechazar a otros nos rechazamos a nosotros mismos. Y al rechazarnos a nosotros mismos rechazamos al Creador. Ya veo. Rompemos el círculo de unidad, de interconexión que nos sostiene a todos. En la última parte de la oración, Ruiz nos invita a limpiar nuestro corazón del veneno emocional, a liberar nuestra mente de juicios y a vivir en un estado de paz y amor absolutos. Es un anhelo profundo que todos compartimos. Y para inspirarnos en este camino, Ruiz nos regala una última imagen. La de un anciano que irradia luz desde su corazón. Una luz que representa el amor incondicional. Es una imagen muy poderosa. La posibilidad de convertirnos en seres que emanan amor, que irradian esa energía sanadora hacia el mundo. El anciano nos cuenta cómo su maestro le transmitió esa llama de amor que creció en su corazón hasta abarcarlo todo. Los árboles, las flores, los animales, la tierra, el cielo. Es una bella metáfora que nos muestra el poder expansivo del amor. Al cultivarlo, nuestro interior se extiende hacia afuera, abrazando a toda la creación. Ruiz nos invita a sentir esa llama de amor en nuestro propio corazón, a dejar que crezca y transforme nuestra percepción de la realidad. Es un llamado a vivir desde el corazón, a convertirnos en instrumentos de amor, a crear un mundo más compasivo, justo y armonioso. Las enseñanzas de Don Miguel Ruiz nos ofrecen un mapa para transitar el camino hacia la transformación personal. Sin duda. Un camino que no siempre es fácil, pero que con conciencia, libertad y amor Cierto. podemos recorrer con mayor plenitud. Y la imagen de ese anciano irradiando luz nos recuerda que un mundo mejor es posible. Un mundo donde el amor sea la fuerza que guía nuestras acciones. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de reflexiones. Esperamos que estas ideas les inspiren a crear una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Los 4 acuerdos nos enseñan que el cambio comienza desde adentro, y al aplicarlos en nuestro día a día, podemos encontrar más paz, claridad y propósito. Te invitamos a seguir explorando estos principios y a compartir tus experiencias. Mantén en mente que si en algún momento deseas un acompañamiento más cercano en tu proceso de cambio, estamos disponibles para dar el siguiente paso contigo. Hasta la próxima.